RNE Audio. Solo tienes que escuchar. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 2, a una en las Islas Canarias, y tras la información es de nuevo nuestro tiempo. Una hora más para disfrutar del espacio en blanco, redes sociales abiertas, el Blanco Radio RNE, por si queréis participar con nosotros. Y como siempre, los saludos para todos los que seguís ahí en directo, a todos los que nos descargáis en el podcast y a todos los que escucháis en la radio online en cientos de países en todo el mundo, nuestra gratitud por hacerlo. Y seguimos. Llega otro invitado especial y junto a él vamos a recorrer el mundo de las leyendas. Ya veréis qué interesante. Viajamos de nuevo hasta una tierra infinita. Ese lugar donde aún se oyen los ecos del misterio, de leyendas cercanas y de episodios inexplicables. Junto a nuestro invitado exploraremos un compendio de historias desconcertantes ocurridas en distintos lugares de la región, recopiladas y estudiadas con gran rigor. Narraciones fuera de lo común, muchas de ellas inexplicadas y algunas atroces, en donde se puede contemplar la cara más oscura y tenebrosa del ser humano. Analizaremos relatos de envenenadoras, de apariciones, de seres extraños y mucho más. Y lo haremos conociendo mundos etéreos, abstractos, a pesar de los muchos testimonios de personas que aseguran su existencia, porque ellos mismos se han topado con lo inaudito. Qué suerte que tenemos de que existan escritores, investigadores y recopiladores de historias en nuestro país, recuperando la memoria de esos ecos del pasado, leyendas y algunas historias extrañas que siguen por ahí, que habría que no dejar que muriesen. Y hoy volvemos a Cantabria a saludar a uno de ellos, Fran Renedo Carrandi. Buenas noches, Fran. Hola Miguel, muy buenas noches y como siempre un honor estar en tu fabuloso programa. Ya nos has visitado varias veces y el honor es para nosotros, y te has comprometido en rescatar historias de Cantabria, porque no has hecho un último trabajo que se llama La Cantabria Extraña, las envenenadoras de Rúa Mayor y otros misterios de la Terruca, pero escribiste otra serie de cosas hablando de Cantabria, ¿verdad? Sí, la verdad es que tenemos varios trabajos que tienen que ver con esta pequeña región, geográficamente, ¿no? Pero que fíjate tú, su historia se hunde en el pozo de los años por milenios y que destila a cada rincón que nos podemos dirigir en ella, pues cientos y cientos de leyendas, de historias un tanto inquietantes, un tanto misteriosas, a cual más deliciosa y más increíble, Miguel. A pesar de lo pequeña que era, como tú dices, la Terruca, esa Cantabria infinita, es tremenda la cantidad de historias, y hoy vamos a recuperar algunas de ellas de nuevo. Pues empezamos, si quieres, con eso que habíamos dicho, las envenenadoras de Rúa Mayor. Espiritismo y veneno es uno de los capítulos de los cuales tú hablas. ¿Qué es esto? Cuéntame. Pues fíjate, además es una historia que, bueno, en otros lugares daría pie a un auténtico folletín, una auténtica novela o un auténtico, ¿cómo decirte?, serie de televisión, ¿no? Pues mira, vamos a imaginarnos que vivimos plácidamente en nuestra casa familiar, rodeados de nuestros seres queridos, Miguel, en una familia con una buena reputación, con buena fama entre los vecinos, pero que de puertas para adentro, entre las paredes del hogar, subsiste un auténtico infierno.
en forma, pues podemos decir, de bajos instintos, de intereses deshonestos creados, de relaciones secretas, y que para conseguir estas deleznables pretensiones de cada cual se recurren a artimañas fatídicas, como pueden ser coacciones, secuestros, sugestiones e incluso sesiones de espiritismo, como se decía en la época, ¿no?, dirigidas a diezmar la voluntad de nuestros allegados. Incluso se utilizaban venenos de una manera abusiva para intentar quitar de en medio aquellos que nos obstaculizaban pues nuestro lúgubre objetivo, Miguel. Decir que Ruamayor es una localidad que hay en Cantabria, ¿verdad? Sí. De ambiente súper increíble, como casi todos los lugares de Cantabria, sí. Pero ahí estaban utilizando el espiritismo y los venenos. Sí. Cuéntame un poco cómo se desarrollaba la historia y cuándo se desarrollaba esta historia. Sí, Miguel, mejor que una localidad, es una de las calles principales, y sobre todo antaño, de Santander. Es una calle santanderina que... Me he confundido yo, perdón. No hay nada que perdonar. Es una de las principales calles, sobre todo, como te digo, antaño, de santanderina. Y para conocer a bola pluma, pues esta tenebrosa historia quedaría, como te digo, para una novela. Pues a finales de los años 20 vivía en el número 21 de esta calle Antonio Caso Casas, su reciente esposa Margarita Íñigo Capdevila, su familia política formada por don Eduardo Íñigo, su esposa Margarita Capdevila, un sobrino y una extraña mujer, doña Bernarda Neila Miguel, tenida por tarotista y bruja. Ambas fueron las principales acusadas de la trama, y es que de repente el escándalo se desata cuando Antonio Caso aparece en la calle maltrecho, sin su pierna ortopédica, le faltaba esa extremidad por un accidente que tuvo, y como decimos, muy maltrecho. Le recogen unos viandantes y delante de las autoridades manifiesta que es maltratado en su casa, que le tienen secuestrado, que le agreden habitualmente, que le han intentado matar tirándole a un río y envenenándole, y que le han empujado prácticamente al suicidio, ¿no?, sugestionándole y dominándole de tal manera en sesiones de espiritismo donde aparecía el fantasma de su propio padre, que le obligaba a firmar papeles y documentos en los que cedía su fortuna a la familia política. Fíjate tú qué trama, Miguel, porque si no es suficiente esta riqueza de detalles y de hechos pues un tanto escabrosos, cuando las autoridades llegan a la vivienda y pues piden explicaciones a los principales acusados, estos, aparte de desmentir todo lo que Antonio decía, no solo eso, sino que el envenenador era el propio Antonio. Le acusan de esto, y que era un hombre muy cruel, por lo que él mismo les había confesado, y que había sido miembro de una negra secta de la que formó parte en uno de sus viajes a América, en la que era habitual asesinar a personas, incluso niños, con los que practicaban el canibalismo. Fíjate, Miguel, qué mimbres para una historia pues que promete ser tremenda. O sea que se cambian las tornas, en vez de ser la víctima es el acusado. Es el acusado, y si los oyentes tienen la amabilidad de leer este capítulo, de leer el libro, se darán cuenta que al final, como sorpresa tras sorpresa nos puede anunciar la trama, no iba a dejar de ser también una sorpresa tremenda el veredicto del juicio, en el que se basó todo, por supuesto, ¿no? Cuando quizás nos hayamos hecho una idea anterior a lo que ocurrió allí, o tener claro, ¿no?, los que eran los acusados, los acusadores, etcétera, etcétera, el juez vuelve a dar otro giro de timón a esta historia y, como te digo, nos sorprenderá al final en qué acabó todo esto embrollo, Miguel. Pero no nos puedes dar un avance, un poquito solo. Pues imagínate que a pesar de las pruebas, a pesar de los médicos, las pruebas periciales que se hicieron al respecto de la salud que presentaba este maltrecho Antonio Caso Casas, ninguna de las personas acusadas ingresó en prisión. Es más, fueron puestas en libertad sin ningún cargo, siendo para muchos de los que acudieron al juicio, el mismo juez, por supuesto, que por eso dictaminó dicha sentencia, más que nada fabulaciones del acusador en pos
de alejarse de esa familia política que, si en verdad había sido por parte de ellos maltratado, él también había hecho de las suyas a la hora de acabar con la vida, quizás incluso de uno de los hijos de esa familia política, en un primer momento acusados de esos malos tratos hacia el Vicente, Miguel. Vaya follón de familia y de lugar. Un follón. Ya te he advertido que si estuviéramos en otro país, quizás una serie. Se hubiera hecho una serie, pero una serie además apasionante, Miguel. ¿Qué veneno utilizaban? Pues utilizaban de venenos. Fíjate, hay una declaración que, si tienes a bien, te la puedo leer prácticamente literalmente, porque es más pequeño. Fíjate, uno de los discentes dice: una mañana, al hacer mi hija y la criada la cama de Antonio, hallaron bajo su almohada una papelina de permanganato. Y unos días más tarde desapareció de la mesita de mi mujer una pastilla de subliminado que usaba para lavarse el cabello. Bien, pues estos productos aparecieron en el oratorio de Antonio. Al preguntarle que por qué había guardado estos productos, nos dijo que, agárrate, Miguel, para envenenar al primero que se le ocurriese. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Fran Renedo Carrandi, hablando de extraños sucesos que ocurren en esa Cantabria extraña. Lo dejamos ahí por el momento y nos vamos. Alguien me ha contado algunas veces, con Juan Gómez, nuestro compañero, damas protectoras, seres que aparecen de repente en algunos lugares, no solamente ya en Santander. Creo que salimos de la ciudad en búsqueda de estas damas, ¿verdad, Fran? Sí, Miguel, además, como tú sabrás también, es una fenomenología que se repite, no te voy a decir que abundantemente, ¿no? Porque este tipo de asuntos tampoco que sean muy comunes, pero sí que se repiten con unas características muy similares, pues prácticamente idénticas. Y ahora nos tenemos que desplazar al sur de Cantabria, que tú lo conoces bien, al valle de Valderredible, a lo que, bueno, imagínate la riqueza que hay, ¿no?, con lo que son las ermitas rupestres, esas historias milenarias que abarca cada pueblo, que podamos recorrer. Una región, una parte de esta región, una comarca muy poco poblada, no en balde se le llama la Siberia cantábrica, ¿no?, porque allí se pueden pasar de tórridos meses de verano, escasos, pero tórridos meses de verano, a temperaturas muy bajo cero en muchos meses al año, ¿verdad? Bueno, pues en esta Siberia cantábrica, como así la podríamos denominar, Miguel, este valle de Valderredible, se encuentra un pequeño pueblo, Cubillo de Ebro, que allá en el año 1910 iba a ser el escenario de una historia pues relacionada con estas misteriosas damas protectoras. Bien, en una de aquellas tardes de aquel lejano ya año de 1910, como decimos, existía en el ambiente un gran temporal. El pequeño Saturnino Fernández Ruiz, con apenas 4 años de edad, jugueteaba entre las callejas de la aldea. Y bueno, pues como podemos suponer, en un despiste de los padres, este diablillo se pierde. En un primer momento no le dieron importancia, porque era normal que fuera a jugar con algún otro compañero o a casa de un vecino, pero pasaban las horas, llegaba la noche con aquel mal tiempo y Nino, así conocido cariñosamente entre la vecindad, no aparecía. La gente se empieza a poner nerviosa. Hacen gente, empiezan a buscarle por los montes cercanos, por los páramos cercanos, pero a pesar de la gente que acudía, cada vez alertados más, los vecinos de los pueblos cercanos en busca del pequeño, no aparece. Y esto ocurre, Miguel, durante dos días con sus 3 noches, y Saturnino no da señales de vida. Ya viendo el temporal que estaba remitiendo en aquellos días, como te digo, muy pocos tenían esperanzas de encontrar al pequeño con vida. Pero hecho aquí que de repente, cuando ya daban, como te digo, todo por perdido, el desconsuelo vencía en el ambiente, cuando la noche envolvía de nuevo el pueblo con su halo tenebroso y el frío que se metía hasta los huesos, aparece por una calle, por un camino que venía de Fuentesalce, uno de los montes que rodean al pueblo, Saturnino, sano y salvo. Imagínate la felicidad entre los vecinos, ¿no? Algo increíble, ¿no? Pero fíjate las declaraciones del niño. Cuando le preguntan que dónde ha estado, dice: mira, no he tenido ni frío ni miedo, porque una mujer muy guapa y muy buena estuvo conmigo todo el rato.
Cuando estuve solo en el monte, cuando no sabía regresar a casa, ella llegó y se reía mucho. Me dijo que no tuviera miedo. Me acurruqué con ella y con una manta que traía y que daba mucho calor, me tapó. Debajo de ella no me mojaba y cuando le dije que tenía hambre, me dio un pan muy tierno que estaba muy rico. Y no tenía hambre ya, ni sed, ni frío. Me dormí mucho agarrado a ella. Fíjate qué declaraciones de un inocente tan increíbles, Miguel. Qué curioso. Como estas se han contado otras historias. ¿No dijo quién era o se supo quién era? Claro, eso es una buena pregunta, Miguel, porque claro, los oyentes quizás y nosotros con una mente un tanto cosmopolita, podemos decir, bueno, pues cualquier señora, cualquier persona que pasó por allí, pues tuvo misericordia del niño que le vio perdido y le estuvo protegiendo hasta que pasó el temporal, ¿no? Pero claro, estamos hablando de unos pueblos que apenas hay 20 vecinos por cada uno y que todos se conocen a todo. Y lo más lógico es que si una persona encuentra a un niño desamparado de esta manera, es que acuda al pueblo más próximo, seguramente hubiera conocido al niño, por supuesto, pero acuda al pueblo más próximo y entrega al niño, ¿no? Pues he encontrado a este niño. No, cuando es curioso que esto también, como te decía antes, son características de esta fenomenología que coincide con otros casos similares, y es que cuando se le preguntó que de dónde había venido, ella decía que no me decía nada, y le preguntaban, ¿y cómo se marchó? ¿Cómo te volvió a dejar solo? Dice, me dijo que ya era hora de que me fuera. Me acompañó por el camino que baja hasta el pueblo para que me encontrarais y cuando me quise dar cuenta ya no estaba. Y le preguntan, ¿se marchó? Sí, ya no lo vi más. Pero aquí, entre vecinos que conocieron la historia esta en primera mano, pues me comentaban que decía que señalaba hacia el cielo, como si esa persona hubiera salido o hubiera marchado hacia el cielo. Qué bonita historia, los milagros existen todavía. ¿Te dedicas a ir por los pueblos a buscar a los vecinos para que te cuenten, rescatar estas historias para que no se pierdan, que no son solamente leyendas, sino como tú dices, historias reales que han ocurrido? Sí, por supuesto, Miguel. Yo creo que es la mejor forma de tratar a los lectores, en este caso a los oyentes, ¿no? Bueno, pues a la hora de recabar esta información, a la hora de dar testimonios, de visitar los lugares de los hechos y ofrecer estas historias pues de la manera más objetiva posible. Estamos hablando de historias que venían recogidas en la prensa, que aún existen testigos contemporáneos en algunos casos de ellos que vivieron pues perfectamente todas estas historias, todas estas vivencias, y que ellos son, yo te lo puedo asegurar, Miguel, los principales interesados en que alguien pueda pues esclarecer lo que verdaderamente ocurrió, si verdaderamente tiene explicación, claro está, ¿no? Es algo verdaderamente curioso y que, bueno, pues es la misión que yo mismo me he auto-otorgado, ¿verdad? Qué bien que la tengas y que vengas a contarlo del programa. En el mismo lugar, no solamente habíamos protectoras, sino hay otro capítulo en el que hablas de las brujas de Valderredible. ¿Había brujas también ahí en la zona? Claro, es que para hablar de brujas podíamos tener más de un programa, ¿sabes, Miguel? Porque, claro, hablamos brujas y hablamos de manera pues un tanto legendaria, ¿no? De la bruja de la escoba, la que echaba los males de ojo, las maldiciones, etcétera. Pero detrás de esta figura un tanto, como te digo, romántica, ¿no? Existe muchas veces un arquetipo de una persona pues que sufre el ostracismo, que sufre muchas veces pues el rechazo de sus semejantes por su magín un tanto alejado, ¿no? De lo que era la rutina, de lo que era lo ortodoxo. Y claro, ¿cómo no iban a existir historias y leyendas de brujas y de brujería en ese valle, en el mismo valle que habíamos tratado al pequeño Saturnino de esta dama protectora? Quizás, Miguel, a veces nos preguntamos, ¿y si estas figuras son lo mismo, simplemente lo que cambia la interpretación que cada uno queramos otorgarlas, ¿verdad? Bueno, pues aquí, en Bustillo del Monte, en el mismo Valderredible, en esta comarca del sur de Cantabria, dicen que hubo brujas, Miguel. Al menos que discurrieron en ciertos momentos en la historia por entre sus callejas, ¿no? Claro, estamos hablando de pueblos diminutos, y más hoy en los años que acontece, donde lo que es la España vaciada, pues la verdad es que es un auténtico problema, ¿no? Bueno, pues al parecer todo comenzó, en este caso de Bustillo del Monte, que tocamos otros pueblos donde también hemos rescatado unas curiosísimas historias relacionadas con las brujas y la brujería, pero aquí en Bustillo del Monte todo comenzó cuando al final de la década de los años 50 del siglo pasado, una moza del lugar aparecía por las mañanas con el cuerpo repleto de cardenales
y marcas en la piel, Miguel, que asemejaban pues como si alguien o algo la hubiera estado mordiendo, la hubiera estado castigando toda la noche, ¿no? Claro, eso como una cosa recurrente de las historias de brujas, la gente comenzó a hablar de que si había sufrido un mal de ojo, que si había tenido una maldición, y cómo no. De esta manera, todos pusieron la vista sobre la tía Aurelia, una anciana tildada de bruja. Estamos hablando de hace apenas 100 años, no estamos hablando de hace siglos y siglos en el medievo, no estamos hablando prácticamente de hace 100 años, para que veas cómo subsiste todas estas creencias en estos lugares rurales un tanto aislados, Miguel. Pues esta anciana tildada de bruja y acusada de los males que presentaba esta joven, la verdad es que hicieron gente y, bueno, esa extraña sabiduría, algunos la veían cercana al demonio. Y también debemos señalar que cuando se necesitaban los favores de esa extraña doctrina que esta buena mujeruca procesaba, pues muchas veces acudían en secreto a pedirle conseja. Pero bueno, en este caso la acusaron de todo lo que le ocurría, de las desgracias de esta joven, y hasta Bustillo del Monte llegó otra colega suya, contratada por los vecinos, para que diera buena cuenta y le diera un buen repaso a la tía Aurelia. Y de los corrales de Buelna, donde residía esta bruja encargada de deshacer los entuertos que había realizado su otra colega, pues al parecer, personas que ahí se encontraban fueron testigos de una gresca tremenda, ¿no? Porque, bueno, llegó al domicilio de la tía Aurelia, hubo una pelea cruentísima, y lo más curioso, después de, al parecer, darle esa lección a la tía Aurelia, a partir de entonces, Miguel, a la buena joven del pueblo que sufría esas desgracias durante la noche, que eran achacadas a las brujerías de la tía Aurelia, jamás volvió a repetirse los males que le acechaban. ¿Y se supo si era la bruja la que le hacía el daño o...? Pues no sé si se supo o no. La verdad es que a la joven nunca jamás sufrió estas taras que presentaba al amanecer, pues repleta de mordiscos, repleta de cardenales y repleta de otras heridas que al parecer le realizaba ese mal de ojo que le había arrojado la pobre, así lo digo, la pobre tía Aurelia. Cogemos el coche y vamos por alguna de esas carreteras que hay por Cantabria. A veces de noche, wow, debe ser tremendo. ¿Y ahí has recogido casos de encuentros en la carretera? Sí, Miguel. Encuentros en la carretera que la verdad es que muchos de ellos, bueno, si hablamos con oyentes un tanto sugestionables, pues quizás no se atrevan a recorrerlas cuando conozcan las historias que tratamos en el libro, ¿no? En la Cantabria extraña. Por ponerte un ejemplo, así a vuela pluma, Miguel, podemos hablar de un lugar además que tú conoces bien, que es la Collada de Carmona. La Collada de Carmona, que además es uno de los pasos que podemos realizar a la hora de llegar a mi querido Garabandal, ¿no? A nuestro querido Garabandal, Miguel. Bueno, pues esta Collada de Carmona es un puerto natural, es un puerto de carretera de montaña que une los valles interiores de Cabuérniga con el del Nansa. Muy cerca se encuentra la bonita localidad, que tú también conoces, que es Carmona, muy pintoresca, ¿no? Y repleta a su vez de leyendas, de mitología, de relatos de seres féricos, que es tremendo la riqueza que hay allí, y muy asociados, como no, a estas preciosas tierras. Bueno, pues en este puerto iba a tener lugar un encuentro espeluznante con un ser increíble, Miguel. Corrían mediados de los años 80 del siglo pasado, cuando un conocido industrial de la zona regresaba a Puente Nansa, a su domicilio desde Cabezón de la Sal, a altas horas de la noche, serían la 1, las 2 de la mañana, y recorría plácidamente la enrevesada carretera del puerto, como tantas y tantas veces lo había hecho, cuando de repente iba a tener la experiencia de su vida. En la misma cima se encuentra con un ser que él describe como descomunal. Decía que medía casi 3 metros de altura y que cruzaba la carretera muy despacio hacia la parte izquierda, hacia un quitamiedos que ahí se encuentra, y que era absurdo porque ese quitamiedos daba ni más ni menos que a un precipicio muy profundo y que era algo imposible de pensar, ¿no? Bueno, pues el testigo habla de que la vestimenta de este sujeto era de color marrón, por ejemplo. Allí nos hizo un croquis in situ en el mismo lugar de los supuestos hechos que le acontecieron. Como digo,
tenía una vestimenta de color marrón, una especie de túnica clara que brillaba, tenía cierto brillo porque la luz de los focos reflejaba en ella, que se desplazaba como con un patín. Era algo que no le veía caminar, parecía que se desplazaba sobre la carretera, y que se tocaba a su vez con una especie de sombrero alto. Bueno, imagínate el miedo que le aconteció a nuestro protagonista, que hizo que diera la marcha atrás enseguida y tuviera que dar un gran rodeo para llegar esa misma noche a su domicilio en Puente Lanza, y que todavía, a pesar de los años transcurridos, Miguel, y allí, como te digo, in situ, haciendo la entrevista in situ y conociendo en detalle el lugar exacto de los hechos, aún se le podía ver el miedo en la cara, y que nos reconocía que, bueno, todavía se mostraba reacio al pasar por aquella carretera, sobre todo en horas nocturnas, Miguel. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Con misterios que nos está contando Fran Renedo de la España extraña. No tenemos mucho más tiempo y quiero que me cuentes. Vamos a Piélagos, un sitio también muy bonito, y ahí ocurrió un poltergeist. Un poltergeist tremendo, Miguel. Además es una historia que, fíjate tú, dormía el sueño de los justos en viejas hemerotecas, y cuál fue mi sorpresa cuando yo tuve la suerte de conocerla y de rescatarla, ¿no? Incluso conocer a los herederos de aquella familia que fueron los protagonistas de estos hechos. Fíjate, Boz de Piélagos es una localidad que se encuentra cerca de la costa de Cantabria, justo en el estuario del río Pas, en el mar Cantábrico, ¿no? Bueno, pues allí nos vamos a ir para viajar en esta ocasión en los primeros meses del año 1922 y conocer un caso terrorífico, como te digo, que tendría como protagonista a una muchacha de apenas 18 años, llamada Felicidad Revilla, y que iba a llenar de temor a toda la vecindad. Todos ellos testigos, Miguel, porque todos pudieron contemplar lo que ocurría alrededor de esta joven, fueron, como te digo, testigos de excepción de lo que le ocurría a esta desdichada joven. La dicha Felicidad Revilla trabajaba como criada en la taberna del pueblo, regentada por el señor Venancio Bezanilla. Bien, era una chica normal y corriente en apariencia, pero que a su alrededor comienzan a suceder hechos desconcertantes, inexplicables a la vez que escalofriantes, Miguel. La cosa ya venía de lejos, según dicen los que tuvieron oportunidad de contrastar aquellos hechos, pero la familia del tabernero y otros criados que trabajaban en el hogar, pues no habían querido dar la voz de alarma para, evitar escándalos. Hasta que ya no pudieron... Espera. ¿Sucedía en ese bar, en ese establecimiento o en la casa? Sí, era una casa que era de 2 plantas. En la planta superior estaba la vivienda, la casa vividora, y abajo estaba el negocio regentado, como te digo, por este señor. Entonces, en esa vivienda, en esa casa, en ese edificio, es donde era el lugar de los hechos. Bien, como te digo, ya venía de lejos, ya la familia quería un poquito acallar el asunto por evitar escándalo, ¿no? O qué pensarían los vecinos, si estaban locos Pero, claro, llegó un momento que ya no pudieron aguantarlo más. Y para dar fe de sus vivencias y a su vez para que creyeran, deciden llamar a algunos de sus vecinos, incluso al párroco del lugar, que ahí contamos con nombres y apellidos y las crónicas periodísticas de la época, que llegaría con agua bendita en ristre, bendiciendo cada rincón de la casa, Miguel, para que pasaran una noche en ella y comprobar lo que allí ocurrió. Objetos que se movían solos o que desaparecían y aparecían en lugares inverosímiles, apariciones de escombros y otros materiales en mitad de determinadas habitaciones, algo increíble. Pero todo, Miguel, fíjate, iba a incrementarse, esta fenomenología iba a ir creciendo, y ocurrió el sumum la noche del 15 de abril de 1922. Aquella noche, como decimos, varios vecinos acompañan a la familia para comprobar lo que sucedía, y Felicidad sube a su cuarto y pronto queda profundamente dormida. Se apagan las luces e inmediatamente se escucha un fuerte estruendo, un gran golpe, y al encender las bombillas, un descomunal montón de escombros aparece en mitad de la sala. De repente, la cortina es arrancada por una mano invisible y acaba a su vez encima de estos escombros, de estos cascotes. Que imagínate, los presentes, aún sobrecogidos,
se dan cuenta de que Felicidad Revilla, en su sueño profundo, se queja. Parece que le cuesta respirar. Acuden a la alcoba y ven asombrados cómo una fina cuerda, un sedal, rodea el cuello de la joven, apretando su garganta a Miguel fuertemente, hasta el punto de que hace marca en su piel y los que intentan quitársela sufren heridas en sus dedos. Miguel, algo tremendo y, como digo, presenciado por varios testigos. Desde luego, Fran, lo que no ocurre ahí en Cantabria, wow. Terminamos con los fantasmas en la venta de los tornos. ¿Dónde está este lugar y qué pasaba? Sí. Fíjate, es un lugar, ahora vamos de punta a punta, ahora vamos al Valle de Soba, pues lo que son la frontera prácticamente con la provincia burgalesa, ¿no? Esta historia me la fue narrada por varios vecinos de aquel precioso Valle de Soba, y que muchas veces, si lo analizamos así a bote pronto, podemos meterlo en el saco de meramente una leyenda, una preciosa leyenda, ¿no? Bien, cuando esta leyenda a veces no se sabe cuándo es la historia real, se transforma en leyenda, o cuándo la leyenda viene de una realidad, ¿verdad? Pero yo tuve la oportunidad, ya te digo, de contrastar esta bonita historia con varios vecinos de allí. Pues cuenta una antigua leyenda que en cierta ocasión arribó a una venta que hoy solamente restan de ella los vestigios, los muretes, lo que son las ruinas de lo que fue, en la cima de esta venta de los tornos, de este puerto de montaña que ahí se encuentra. Bien, pues como te digo, hace varios siglos arribó allí un potentado señor que hacía este camino con sus criados y iban custodiando una gran fortuna que llevaban de, un negocio que había realizado su amo por aquellos pagos. Bien, viendo que la noche se les echaba encima, pues tuvieron a bien guarecerse, refugiarse, quedarse en aquella posada. Pero he tú aquí que aquella posada no era tal, sino que había sido tomada hacía unos días por unos bandidos, por unos malandrines que se ocupaban de robar, de atracar a todos los que paraban allí de manera inocente. Y qué mejor, claro, que aquellos que se veían como potentados, ¿no? Como personas de dinero, pues mataron a todos y de alguna manera intentaron hacerse con los botines, con los arcones repletos de dinero que traían. Pero parece ser que la divinidad ayudó o de alguna manera maldijo a aquellos bandidos, y cuando se disponían a abrir los arcones salió unos fogonazos tremendos, sobrenaturales, que hicieron perecer en el incendio que se desató en ese viejo caserón. Bien, hasta aquí podemos hablar de una leyenda o de una historia que sí, quizás fuera fantasiosa, por supuesto. Todas las leyendas, no hay que olvidar, Miguel, que tienen un pozo de realidad y que todas tienen un mensaje, ¿no? Todas tienen una conseja. Bien, lo más curioso que acontece de esto, Miguel, es que muchos testigos, y estamos hablando de épocas actuales, al pasar por lo que quedaba anteriormente, cuando se disponía aún con cierta dignidad aquel viejo caserón, relatan testimonios, relatan vivencias, relatan experiencias de luces extrañas que se desplazan por el interior, de voces de ultratumba que pueden escuchar, incluso de figuras, de siluetas luminosas que al parecer todavía guarda aquellas ruinas, aquel caserón, donde, según dice la leyenda, que quizás no lo fue tanto, ocurrieron esos crímenes, ocurrieron esas muertes tan trágicas, Miguel. La verdad es que solamente yo invito al oyente a que visite esos parajes, porque solamente el solo hecho de disfrutar de esos paisajes tan inconmensurables, la verdad es que merece la pena, Miguel. No lo digas muy alto, Fran, ¿vale? Para que no se llene Cantabria. Fran Renedo Carrandi ha sido nuestro invitado y nos ha dado un paseo por esa Cantabria extraña. Ya puedes prepararme una ruta para cuando vaya para allá, ¿vale? Para ir a ver alguno de esos lugares mágicos que todavía me falta por conocer
de esa comunidad, ¿eh? Eso está hecho, ya sabes que siempre es un placer contar con tu presencia y con tu compañía. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de San Google, de las redes de redes, pues Fran Renedo Carrandi, seguramente que aparecerán muchos portales donde se dé cuenta del hacer de este pobre escribano, Miguel. Que sigas haciéndolo y que sigas contándonos el Espacio en Blanco. Muy bien. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy prontito por esa tierra infinita, ¿vale? Muy bien, Miguel, igualmente un abrazo y muchas gracias. Hasta pronto. Radio Nacional de España, la radio por delante. En la calma de la noche, el último tren abre sus puertas. Aquí caben las historias. Me he dado 2 vueltas o 3 vueltas al mundo. La música y las voces que iluminan la oscuridad. Todo aquello que hace que la vida resplandezca y nos ilumine. El último tren. La vida es como un viaje en tren, pasar por estaciones. Sube a bordo, porque cada noche es distinta y todas caben en este tren. Llegas tarde, pierdes el tren. El último tren. Isabel Gemio. Un viaje sereno, sin prisas, para dejarse llevar. De lunes a jueves a las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Y cuando quieras, en RNE Audio. Radio Nacional de España. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Por todos los séculos dos séculos. Aquí disfrutando de la Pascua, celebrando en la isla de Sal, Cabo Verde, en una misa abierta para todo el pueblo. Les mando un saludo gigante, amigos, hermanos de Espacio en Blanco. Los amo, los quiero mucho. Gracias por cada noche de misterio y cada noche de escucharlos y sentirme que estoy vivo y feliz en este mundo. Gracias por tanto amor. Un abrazo gigante desde la isla de Sal, en Cabo Verde. Y seguimos esta segunda hora especial del Espacio en Blanco. Aún tenemos algunos minutos para irnos a la naturaleza para descubrir algunos de sus misterios. Estoy muy bien, Miguel, muy contento y muy, sobre todo porque el invierno está siendo, desde mi punto de vista, maravilloso. Está siendo un invierno de verdad, como hacía años que no veíamos. Para ti todo es precioso. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Está cayendo demasiada agua para mucha gente, pero bueno, antes de empezar, creo que quieres dedicar este programa a alguien, ¿no? Estás haciendo ya mucho ruido por ahí, mucha gente que te escucha, dice que bien con Luismi, pero ¿se lo quieres dedicar a alguien? Sí, bueno, especialmente a un grupo de personas que tienen mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Son exactamente los Rangers, los guardabosques del Parque Nacional de Virunga, que está en la República Democrática del Congo y que mantiene a salvo la última población de gorila, pero a base de sangre. Ellos han fallecido ya 200 personas asesinadas por cazadores furtivos y otros grupos armados. Así que vamos a dedicarles hoy este programa, sin duda. Pues para ellos, para toda esa gente que cuida la naturaleza, va dedicado. Hoy creo que vamos a hablar de nuestros primos, ¿no? A alguien, seres muy cercanos a nosotros, ya los adelantaron, los gorilas. ¿Dónde viven los gorilas? La verdad, fíjate si somos parientes, que sin duda somos su pariente vivo más cerca de ellos a nivel genético. Siempre se habla del chimpancé, no cabe duda,
que cerca de un 100% de nuestra, diversidad genética tiene que ver con los chimpancés. Pero en el caso de los gorilas, la cercanía al Homo sapiens es prácticamente total. ¿Y en qué países viven? Antes de nada, ¿los has visto alguna vez? ¿Has tenido la oportunidad de verlos? Debe ser increíble. Sí, tuve la suerte de sentirles muy cerca en Gabón, en la selva de Acaca, en Gabón. No olvidaré jamás a aquel macho que se encargó solamente con su comunicación verbal de decir, oye, no me molestéis, no quiero que estéis por aquí, ¿no? Y aquello fue inolvidable. Encontramos gorilas en todo el continente africano, ya que fundamentalmente hay dos grandes especies, uno el gorila occidental y otro el oriental. Entonces, dentro de esas dos especies vamos a encontrar diferentes variedades, diferentes subespecies. Y por tanto tenemos gorila desde Guinea Ecuatorial, por ejemplo, a Gabón, a Camerún, tenemos en República Democrática de Congo, tenemos en Ruanda, vemos gorilas sin duda en Uganda también. En fin, es un animal distribuido muy ampliamente, pero por desgracia cada vez con menos efectivos. Es una pena porque en algunos países de África que hemos visitado tienen garras de gorila, pedazos de ellos como souvenirs o como piezas, no sé, para superstición, ¿verdad? Sí, claro, es un animal que en la magia africana se usa mucho, precisamente por su cercanía a las personas, hasta tal punto que en la Grecia clásica se llamaba gorilai a una tribu de personas especialmente peludas y salvajes, de manera que hasta hace bien poco las gentes de África, al encontrarse con un gorila, han creído que se trataba de una persona primitiva. ¿Esos son los primeros testimonios históricos que nos hablan de gorilas? Bueno, hay en este sentido cosas muy bonitas. Mira, hay un personaje que me parece que merece toda la atención y que es Anón el Navegante. Anón el Navegante fue un navegante, como su propio nombre indica, cartaginés. Y Anón recorrió el África occidental, costeando con su flota, llegó a Guinea Ecuatorial, llegó a visitar la isla de Malabo, conocida como Fernando Po hoy en día, y ahí vio a los gorilas y es la persona que primero describe, te estoy hablando del año 250 antes de Cristo, la persona que describe por primera vez a estos seres maravillosos. Es un animal imponente. ¿Cuánto pesan? ¿Hay diferencia entre el macho y la hembra? Sí, claro, hay un dimorfismo sexual muy evidente. Los machos evidentemente son más grandes, pueden llegar a alcanzar 200 kilos de peso y pueden llegar a tener 2 metros de altura. Y las hembras mucho más pequeñitas, claro. Sí, las hembras más pequeñitas, muy interesantes socialmente, porque ellas cortan el bacalao, evidentemente, ¿no? Aunque digamos que el grupo de gorilas se mueve en un patriarcado, no cabe ninguna duda que son las madres, que son las hembras, las que mandan en el universo gorilero. ¿La gestación de los gorilas dura mucho tiempo y pueden tener más de una cría? Mira, es una gestación muy similar a la humana. Estamos hablando de prácticamente 9 meses de embarazo, pero tienen que pasar por lo menos 4 o 5 años entre cría y cría. O sea, no va a poder quedarse embarazada una gorila inmediatamente después de haber tenido una cría. Realmente
la especie se renueva muy lentamente y esto compromete muchísimo a este animal que está en peligro de extinción. Sin embargo, tienen una organización social muy compleja, ¿no? Sí, es fundamentalmente, yo diría, fíjate, una organización social que se basa sobre todo en evitar el conflicto. O sea, los gorilas machos, los silverback, los espalda plateada, que todos alguna vez hemos oído hablar de ellos, son aquellos machos ya con gran experiencia que se saben poderosos, saben que si entran en bronca con algún otro gorila pueden matarlo y por eso lo evitan a base de todo tipo de comunicación, por ejemplo los golpes de pecho. Hemos visto siempre, ¿verdad?, cómo los machos de gorila se golpean el pecho de una manera increíble, con una percusión que llega a escucharse a 1 kilómetro de distancia en la selva. Y esto es así porque ellos golpean el pecho a la altura de la laringe. Y ahí tienen una cavidad, como la tenemos todos los primates, que de alguna manera actúa como caja de resonancia. Entonces los machos de gorila están permanentemente evitando el conflicto. Se encargan de avisar al resto a través de estos golpes para que no haya bronca, porque si la hay, alguien puede salir herido. ¿Y son peligrosos con respecto a los hombres? ¿Ha habido casos de ataques con los hombres? Bueno, realmente, mira, yo he conocido algún caso que puede demostrar hasta qué punto su capacidad letal, bueno, es más que evidente, ¿no? Mira, yo recuerdo a un biólogo japonés que en Gabón estaba estudiando precisamente el comportamiento de los gorilas y fue alcanzado por un macho espalda plateada. La paliza que le pegó no te la puedo ni explicar, pero la herida más importante que yo llegué a conocer en primera persona fue una mordedura en su nalga. Le arrancó medio culo directamente, le arrancó la nalga de un bocado. Esto ocurrió en una situación que no es habitual, que las personas estén tan cerca de los gorilas. Este japonés estaba estudiando aquel animal y por tanto su día a día era muy cercano. Pero madre mía, el avío que le hizo fue una mordedura terrible. Habitualmente los gorilas no atacan a las personas, tampoco son especialmente territoriales, no lo son. Pues te iba a decir, Luismi, que ya que conocías a los rangers que cuidan a los gorilas, que algún día íbamos juntos, pero bueno, me lo voy a pensar, ¿vale? Aunque no estaría mal ir a verlos. No te lo pienses, Miguel, que vamos a hacer una expedición maravillosa por el Virunga, que por cierto es el parque nacional más antiguo de África y es donde Dian Fossey hizo sus estudios sobre los gorilas en libertad. Recordarás la película y sobre todo la obra literaria Gorilas en la niebla, ¿no? Pues este libro se desarrolla allí y ir al Virunga es sin duda una de las grandes expediciones que hoy en día todavía merecen sin duda la pena. Entre otras cosas porque cualquier gasto que hagas allí, todo el dinero de tu viaje va a ir destinado de verdad a una labor de conservación profunda y seria. Vale, pues la apunto para ir contigo. Como siempre, muchas gracias. Vale. ¿Forma de contacto contigo, Luismi? Pues mira, mi correo electrónico es lmdominguez@gmail.com. Y luego en las redes sociales LM Domínguez o Domínguez LM.
Te decía que como siempre un placer, seguimos descubriendo maravillas y misterios de la naturaleza contigo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Gracias, Miguel. Besos, de verdad, adelante. Hasta prontito. Con todo, con la vida. Chao. Terminamos por hoy. Como siempre, ha sido un placer compartir este tiempo de Radio Mágica con todos vosotros. Ojalá os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Nosotros nos ponemos ya a preparar el próximo con otros invitados únicos. Será en 7 días aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Mientras, a disfrutar de esa nueva primavera que ya nos llena de luz y de colores. Feliz semana para todos. Os esperamos en el espacio en blanco y si hay tiempo os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. ¡Feliz semana!